autoestima es un tema de alta relevancia que me pareció darle importancia en este contenido. Por ende, vamos a hablar de cómo se destruye una autoestima y cómo esto puede repercutir a lo largo de la vida de una persona. Valito, ¿por qué estás interrumpiendo mi grabación? Hola. ¿Qué hola? Quiero un cafecito, Nea. Un cafecito. Valito, ¿un cafecito tú te lo puedes hacer? No, no es lo mismo que uno se haga el cafecito a que te hagan el cafecito. Además es más divertido tener esclavos. No sé qué gracioso tiene eso, Val, que acabas de decir. Bien, para quienes no conocen a Balbalito, Balbalito en el mundo humano finge padecer trastornos de la personalidad, pero realmente no lo padece. De hecho, es un ser mágico, es un hada. Y es un hada bastante curiosa y traviesa. Y últimamente le he visto sumergida en algunos libros. Y parece que la lectura se le ha pasado un poco. Ahora bien, dice que le parece divertido y juega a dos líneas del tiempo en la vida de un humano, en la etapa de la niñez y de la adultez. Dice que en la etapa de la niñez se siembra la semilla de la discordia y a lo largo que un humano crece y llega a su etapa adultez, termina germinando en esa persona en caos. Es bastante curioso. Mas, sin embargo, Balbalito es un hada de 420 años con mucha sabiduría sobre el caos. De hecho, Val, considero que eres la apropiada para hacer este contenido. No tengo ganas, vaya. Era de esperarse. Ahora bien, usualmente no siempre se ve así. También Val se ve así. Qué aburrida eres, Nea. No soy aburrida, Val. Sí lo eres. Bien, Val. ¿Me vas a ayudar a hacer este contenido o te vas a retirar a hacer tu cafecito? Está bien, pero a mi manera. Como sea, Val. Como sea. Bien, Val, vamos a hablar de cómo se destruye una autoestima. Entonces, ¿puedes explicarme cómo pasa eso? Bueno, pasa que cuando uno viene al mundo, pues viene y se encuentra con un montón de gente así. Palito, no, sí es cierto. Todo, todo lo que está ahorita construido está así. O sea, es una verdad, ¿no? Pero, a ver, pero explícanos por qué todo está así. Fácil, porque a la gente no le gusta leer, porque a la gente le gusta vivir mal. No, pero explícanos por qué. A ver, quita todo esto. Ay, que sí es cierto. Bien, explícanos cómo es que llega a pasar todo esto, ¿no? Bien, fácil. Como ya mencioné, a la gente no le gusta leer, entonces pasa que hay algo que pasa en la historia de los humanos y que es muy interesante, que de hecho han habido civilizaciones atrás, antes que nosotros, que han pasado por muchas lecciones, pero hay lecciones de las cuales no se ha sacado un análisis y se sigue repitiendo el mismo patrón, convirtiéndose en un patrón ya inservible y por ende tóxico, porque se está repitiendo y repitiendo generación tras generación. Ok. Por ejemplo, el patrón del mandamás, le digo yo, ¿por qué es el patrón del mandamás? A ver, patrón del mandamás. A ver, cuando nosotros vinimos al mundo, traemos algo que se llama instinto, que ese lo tienen todos los animales. De hecho, los animales conectan más con su instinto, pero nosotros los humanos somos más desarrollados. Tenemos otras áreas de nuestro cerebro más desarrolladas que solo el instinto que tienen los animales. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con el instinto? El instinto es una gran herramienta que traemos los humanos, porque este nos sirve para lanzarnos a descubrir nuevas, por decir, nuevos territorios, nuevas situaciones, nuevas experiencias. En el campo laboral, pues nuevos trabajos. También nos sirve a descubrir habilidades, también nos sirve para descubrir destrezas.
nos sirve para muchas cosas, pero también el instinto trae un área bien interesante, ajá, que este tiene que ver con que cuando tú naces, el instinto es un sensor que se activa también cuando tu cuerpo está en estado de, por decir así, en peligro, en algún estado de alerta, se activa porque tú estás en un estado de peligro. Es como una protección que el cuerpo o que el humano trae para ponerse a la defensiva. También el instinto ayuda a defendernos. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con el patrón del mandamás? Ve a leer la historia, Nea. En la historia nos han inculcado creencias a pura fuerza, a pura violencia del mandamás. Normalmente el patrón del mandamás es de gente que conecta más con su instinto. O sea, el instinto en un humano, y también lo puedes ver en animales, si tú, por ejemplo, le pones a un perro que se está muriendo de hambre, le pones un pan y hay otros perros alrededor, se van a pelear. Entonces, el que mande más, ese es el que resulta ser ganador. ¿Qué pasa? Este tipo de conducta también se está repitiendo en los humanos porque también tenemos instinto. El problema es que este patrón del manda más lo hemos visto en las conquistas, lo hemos visto en la religión, lo hemos visto en la política, lo hemos visto en muchos acontecimientos que han surgido en la vida de los seres humanos. ¿Qué pasa? Que este patrón también se ha llevado a los hogares, también se ha llevado a cuando se forma un hogar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Acaso no te has dado cuenta que cuando tú viniste al mundo y tuviste papá y mamá, bueno, algunos niños los tuvieron, no todos, pero ya vamos a hablar de los niños que no traen papá, que es lo que les pasa? El tema es que normalmente los papás que traen esta estructura de poder o del manda más, pasa que tienen este tipo de comportamientos, que son padres que cuando viene un hijo al mundo, tú sos un niño que viene a explorar, no conoce el mundo y quiere conocerlo todo. Pero ¿qué pasa cuando tienes padres así, con ese patrón? Bueno, son padres que siempre están regañando, que siempre están controlando, que si tú te equivocas te castigan, incluso tienden a tener que atender a golpear a los niños. ¿Qué pasa con este patrón? ¿Por qué estos padres tienen ese patrón? Porque esos padres aprendieron de otros padres a tratarse así. ¿Qué pasa con el patrón de manda más? Es que el patrón de manda más no reconoce valores, no reconoce el respeto, no reconoce las buenas gestiones y soluciones desde la sabiduría, sino desde del puro instinto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nace un niño en esta época, va a nacer bajo este núcleo y va a nacer con estos patrones tóxicos de crianza. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un niño se equivoca, por ejemplo, hay niños que se caen porque han estado jugando y la mamá dicen las mamás, no te corriendo que te vas a caer y pan, y se cae. Ya ves que te dije, y todavía lo golpea. O sea, explícame, no hay gestión en estas personas. O a veces le dice, le voy a decir a tu papá que cuando venga que te pegue también porque no haces caso. Entendamos que todo este tipo de comportamientos en los adultos es porque los han aprendido de otros adultos y es un patrón que viene repitiéndose de historia porque no hemos aprendido, oí bien, no hemos aprendido a buscar otros métodos para solucionar o para resolver en determinados acontecimientos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando un padre y una madre golpea a su hijo, ya sea por corregirlo, ya sea porque el hijo no obedece, ya sea porque el hijo a veces no entiende, es más lento a veces para aprender, porque hay niños que son diferentes, porque todos los niños somos únicos y diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando viene papá y mamá y nos maltrata? Pues se supone que tu papá y tu mamá son las personas que están a tu cargo. Ajá.
Entonces, si tu papá y tu mamá, que se supone que son los que están encargados de protegerte y de cuidarte, te maltratan, tu instinto está siendo prácticamente, por decirlo así, distorsionado. Tu instinto de defensa o de amor propio, cuando tus padres y tu madre te maltratan, te está programando que el amor es violencia, que las personas que te quieren tiene derecho de violentarte. Por eso, cuando nosotros crecemos y nacemos con este patrón, permitimos que otras personas, cuando nos relacionamos con otras personas, abusen de nosotros o nosotros abusamos de las otras personas. Más adelante vamos a ver este tema. El tema es que cuando papá y mamá nos agreden físicamente o psicológicamente, por ejemplo, también hay papás que nos comparan con un hermano o una hermana. Toda esa programación lo que hace es destruir el autoestima de los niños. ¿Por qué? Porque cuando tú estás chiquito, te estás conociendo, vas a empezar apenas a conocer tu entorno. Y este tipo de conductas de padres que ya te empiezan a ejercer una presión, porque una cosa es guiar a una persona y de decirle, mira, por aquí no vayas porque te puede pasar esto. Y otra cosa es ejercer control, porque tú tienes miedo que a tu hijo le vaya a pasar algo, pero lo que haces es que lo violentas para que haga caso. Entonces, para el niño descubrir el mundo se convierte en que salir al mundo es sumamente peligroso, cuando realmente lo que deberías de enseñarle es herramientas para enfrentar el mundo. Pero lo que haces es empezar a prácticamente destruir el autoestima, entonces este niño se crea con un montón de inseguridades, con un montón de miedos, con codependencias con papá y con mamá. ¿Y cómo le afecta también cuando crece? Pues que cuando crece y quiere explorar el mundo le da miedo equivocarse. ¿Por qué? Porque aquí papá y mamá cuando se equivocaba lo golpeaban. Entonces por eso también tenemos conductas que cuando alguien se equivoca y otro lo ve, este se burla. Porque en su casa también pasaba eso, que cuando a veces los niños se equivocan, ay, ni qué niño más tontito, ay, es que es chiquito y es dundito, y todo ese tipo de burlas afectan el autoestima de un niño o de una niña. Entonces, cuando estamos grandes, nos comportamos igual que como nos trataban en casa. Ahora bien, el tema es que cuando estás chiquito y tus papás tienden a estarte comparando o estarte humillando o rechazando, porque a veces habemos hijos que no somos iguales a papá y mamá, porque todas las personas somos únicas. ¿Y qué pasa con eso? Que también nuestras emociones, habemos niños más sensibles que otros, habemos niños con áreas más despiertas que otros niños, porque esto es algo que ya traemos de nacimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando mamá y papá nos maltratan? Pues nos da miedo descubrirnos a nosotros mismos y prácticamente creamos nuestra personalidad en base a la conducta de nuestros padres. Cuando realmente en vez de que cuando te equivocas, mamá te apoya y te dice que todo está bien, que es parte del aprendizaje equivocarse, que no sea tan duro consigo mismo, que somos humanos y todos nos equivocamos, que si el hijo se cae, mamá lo levanta o papá lo levanta y le dice que están con él y que todo el mundo se puede caer. Entonces le enseñas a tu hijo a que tiene apoyo de los padres, que está bien caerse, pero hay que saberse levantar. Y ahí aprende también el niño a gestionar su emoción frente a las caídas. Pero ¿qué pasa cuando el niño se cae y papá todavía lo agarra, lo maltrata y le dice niño tonto? Cuando él se enfrenta a la vida, él va con todos esos miedos de caerse y de ser mal visto y de ser mal juzgado. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente creció con este patrón tóxico de que no pudieron soportar emocionalmente ni atencionalmente. ¿Por qué pasa también que los papás de hoy en día se juntan por ser papás y hay mucha irresponsabilidad en la sexualidad también? Entonces, ¿qué pasa? Que los papás normalmente son papás pero no tienen paciencia.
no tienen control emocional o no tienen un estatus económico agradable para mantener a un niño. Entonces los papás siempre andan estresados, andan enojados, siempre andan detrás del dinero porque hay que darle al niño, pero para mientras el niño está abandonado. Entonces también para ser padres tenemos que saber si estamos preparados, si estamos listos hasta cierto punto, porque padre listo no hay, ni madre tampoco, pero si tú por lo menos haces una base un poco más sólida, tu hijo no va a sufrir de todas estas inclemencias emocionales tuyas y económicas también. Entonces, eso también hace que tú también tengas una estabilidad emocional y económica. Cuando tenemos una estabilidad económica, también tenemos una estabilidad emocional, porque podemos dedicarle un mejor tiempo de calidad a nuestros hijos. Ahora bien, cuando andamos preocupados y viene un niño al mundo, o sea, todo el mundo anda así, o sea, ¿cómo espera si papá y mamá tienen que irse a trabajar y entonces el niño se queda solo en casa con otra señora, ¿verdad? Con otra señora, con otras creencias, con otro tipo de cosas, y a veces como es ajena al hogar, entonces a veces empiezan a consentir a los niños y estos niños prácticamente crecen con un gran vacío emocional y atencional por parte de sus padres. Entonces, ya cuando pasa todo eso, entonces ya la muchacha simplemente solo lo acompaña. Y algunas pues lo regañan, pero lo hacen bajo su juicio. Pero esta no es la mamá, esta no es el papá. Esta persona, la persona que queda a cargo del niño, si no es su padre, no va a ser la persona que va a poder llenar lo que el niño necesita, que es el vínculo de padre y de madre. Por lo tanto, tú, con todos estos patrones tóxicos de tu papá y tu mamá, tú vas llenando una maletita. ¿Con qué? Con muchas cosas que vas a tener que trabajar en tu adultez, porque tu papá y tu mamá no te lo enseñaron cuando estabas chiquito. Por ejemplo, si tu mamá y tu papá te pegan, te van a destruir el amor propio. ¿Por qué? Porque tu instinto se atrofia con los golpes. Entonces, cuando tú vas a una relación, no pones límites o sos una persona violenta también, porque como te ejercieron violencia, en tu casa, también ejerces violencia en la calle. Entonces, pasa que también cuando tú, papás, te golpean y te maltratan, pues hay una herida de traición automáticamente. Entonces entendamos que tú vas a empezar a llevar un bagaje de tareas pendientes que tus padres no te pudieron dar. ¿Por qué? Porque tus papás están programados y también fueron víctimas de estos patrones que han venido también perjudicando la historia de todos los humanos y hasta la fecha siguen vigentes. Entonces, hay un patrón de creencia que dice, si pone la mejilla, pone la otra. No, eso es para que tú seas sumiso y estés propenso a que otras personas te abusen. Claro que no. Por eso vemos un montón de violencia en el trabajo, por eso vemos violencia en las calles, por eso vemos todo ese tipo de injusticias que acontecen, porque la mayoría de gente, tus papás no te enseñaron a relacionarte sanamente en el hogar, porque tus papás siempre estaban peleándose y faltándose el respeto. ¿Cómo te van a enseñar a valorarte? ¿Cómo te van a enseñar el valor del respeto si tus mismos papás eran el ejemplo de maltratarse a sí mismos, verbalmente, psicológicamente y hasta físicamente, y hasta a ti también te dieron? ¿Cómo vas a salir a la calle diciendo que sos una persona sana? No, llevas una maleta con un montón de bagaje, o sea, emocional, de traumas, heridas, y tú creces con esa maleta. Entonces, cuando te vas a relacionar con otras personas, sos altamente conflictivo, sos una persona que lleva un montón de inseguridades y de miedos. Entonces, por ende, esto prácticamente se empieza a proliferar en toda una sociedad. ¿Qué pasa cuando tú vas con ese bagaje emocional tóxico de crianza de tu hogar y te encontrás con una persona con autoestima sana? Cuando tú quieras chantajearlo emocionalmente o quieras inculcar este patrón de dominio, que las cosas se hacen como yo digo, porque yo digo, a la hora que yo digo, otra persona te va a poner límites.
¿Y qué pasa con las personas que se crían así? Pasa que cuando no obtienen lo que ellos quieren, porque sus padres no les enseñaron a cómo gestionarse emocionalmente desde la empatía y desde la sabiduría, sino que reaccionando con un control sobre todo, de que tu mamá tiene razón o yo tengo la razón o yo siempre tengo la razón. De hecho, normalmente en la sociedad el hombre se supone que es el que lleva la batuta del lugar, pero ¿qué pasa cuando tenemos un hombre con autoestima rota? Él va a querer tapar todos esos miedos con el control. Por eso tenemos muchos abusos de hombres a mujeres en las familias. Y también hay mujeres que abusan también de los hombres. ¿Por qué pasa esto? Porque habemos humanos que nacemos con el instinto más desarrollado y otros con la empatía más desarrollada. ¿Qué pasa cuando hay mujeres que abusan de hombres? Porque estas mujeres emocionalmente, o sea, conectan más con su instinto. Por ende, a veces son mujeres más egoístas. Y peor si han tenido padres que los han maltratado, que los han humillado. Entonces son personas que han aprendido toda esta violencia desde sus padres. Entonces cuando tenés una persona que desde chiquita tiene prácticamente un instinto bastante desarrollado y todavía le inculcas este patrón tóxico de egoísmo y de control, esta persona se convierte en una persona altamente peligrosa. Por eso tenemos mujeres que matan a hombres, pero la mayoría de veces los hombres son los que traen el instinto más desarrollado. ¿Pero por qué? Porque desde chiquitos se les ha anulado las emociones. ¿Tú oíste alguna vez que decían, los niños no tienen que llorar, los niños tienen que ser los fuertes? Si usted llora es una niña. ¿Ha oído todos esos patrones de destrucción? Lo que hacen no es que los niños sean menos sensibles que las niñas. Eso es mentira. Lo que pasa es que tus padres se encargaron de destrozar tu parte emocional. Entonces, cuando tú llegas a grande, tú vas con un gran problema de comunicación y de gestión emocional. Por eso hay muchos hombres que no se pueden expresar emocionalmente frente a una niña. ¿Por qué? Porque tu padre trae y tu madre traían un patrón de conducta que decían que tú no tenías derecho de expresarte emocionalmente porque ser un hombre sensible, eso era de niñas. ¿Qué hicieron? Reprimieron todas tus emociones y por eso cuando vas a gestionarte emocionalmente no sabes comunicarte con la pareja. No sabes cómo gestionar tus emociones cuando pasa un conflicto. ¿Por qué? Porque lo asocias a tu papá y tu mamá y que todo tiene que resolverse con la violencia. Entonces, por eso es que tenemos hombres que pasan depresiones, porque los hombres también pasan depresiones. Esas cosas no solo son de las niñas, claro que no. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú llegas a una relación no sabes gestionarte emocionalmente y por eso a veces cuando viene una niña o un niño que trae la autoestima alta y te dice, mira, yo no quiero estar contigo, lo siento, porque puede ser que no le guste, porque puede ser que no esté abierta esta persona para una relación. Esto a estos niños les causa una frustración porque para empezar no se saben gestionar emocionalmente y como desde casa les enseñaron a que a través de la violencia pueden conseguir lo que ellos quieran porque no les han enseñado otra forma de conectar con el mundo, entonces les entra una gran frustración. Aparte que no saben gestionar el rechazo. ¿Por qué no sabe un niño gestionar el rechazo? Porque normalmente tuvo padres ausentes y este niño prácticamente cuando estaba pequeño, o ese adulto cuando estaba pequeño, le tocó gestionar sus emociones solo. Entonces, cuando de repente mamá y papá le decían, no, no vas a hacer esto, entonces el niño se sentía rechazado, pero porque nunca fue escuchado. Cuando un niño no es escuchado por este patrón tóxico de conducta de padres que no dejan, ay, pero me equivoqué de muñeco, ¿verdad? No pasa nada ahorita. Entonces, cuando pasa que los papás no dejan expresarse a sus hijos emocionalmente según su nivel, porque también está el patrón tóxico de que los padres creen que los niños ya son adultos y quieren que tengan la sabiduría de un adulto, cuando eso no puede ser. Es un niño que está explorando el mundo y se le están desarrollando sus emociones y después su sexualidad. Entonces, cuando tenemos unos padres autoritarios
y que quieren ejercer todo ese control, es porque los padres también fueron suprimidos en todas esas áreas. Entonces, a través de todos los miedos, tratan de criar a su hijo con todas esas limitantes, esos miedos para que no le pase nada, pero lo que están haciendo es un niño codependiente emocionalmente de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los niños quieren ser ellos, o sea, que van en la vida y se quieren expresar emocionalmente con una niña, por darte un ejemplo, y la niña no lo rechaza, ellos se vuelven a esta herida de rechazo de sus padres porque ellos nunca se pueden expresar. Entonces, cuando ellos se ven rechazados por A o B motivo en la vida, ellos no saben gestionar estas emociones. Entonces entra la frustración y como vienen con el autoestima destruida, a veces creen que las personas lo rechazan porque ellos tienen problemas. No, una persona te puede rechazar porque simplemente no le gustas y eso está normal, eso es normal. Si la cara de uno no le tiene que gustar a todo mundo, pero cuando alguien te rechaza es porque la otra persona está en su derecho de rechazarte, como también tú puedes rechazar a alguien. Date cuenta que cuando reaccionamos de una forma violenta hacia otra persona es porque aquí nos pasó eso con papá y mamá. ¿Por qué no podemos aceptar el rechazo de afuera? Porque aquí nos machacaron el autoestima y por eso nos tomamos a pecho el rechazo de otra persona. Por eso no podemos irnos tranquilos, porque andamos buscando relaciones para llenar todos los vacíos que papá y mamá no llenaron cuando estábamos chiquitos. Entonces, cuando los hombres son muy instintivos, pues, y tienden a empezarse a relacionar, andan buscando el amor que papá y mamá nunca les dio. Ahora no digamos si es un niño que no tuvo papá y mamá, todavía la tienen más difícil. Pero el llamado es, y vamos a seguir ampliando este tema, ¿no? Sí, para que para que nos demos cuenta que en algún determinado momento de nuestra adultez, cuando crezcamos, nos vamos a dar cuenta que vamos a llevar esta maletita de todas las tareas pendientes, porque papá y mamá estaban repitiendo patrones que también fueron víctimas de violencia, que también han sido víctimas de estos patrones históricos y arcaicos, de no saberse gestionar emocionalmente, de no ser personas con paciencia, de ser personas dominantes que solo conectan con su instinto y no desde la empatía, o también para solucionar con el raciocinio, de saber, de tener paciencia para escuchar a un niño, para guiarle las emociones, para apoyarlo en las emociones. Por eso cuando nos enfrentamos a la vida, vamos inseguros y un rechazo nos termina de dar en la baja autoestima que ya no la habían destruido desde aquí. Por eso nos sentimos mal cuando alguien nos rechaza, porque ya tuvimos el rechazo de papá y de mamá cuando estábamos chiquitos, de que no pudimos ser nosotros porque papá y mamá ejercían mucho control sobre nosotros. Entonces, nunca pudimos ser escuchados y como vamos con el autoestima hasta aquí, rota, entonces cuando hay un rechazo, nos caemos. Cuando realmente si tú trabajas tu autoestima y alguien te dice, mira, no quiero estar contigo, o no te doy este trabajo porque siento que te falta que aprender más, o no quiero estar contigo porque veo que sos una persona insegura, o no quiero estar contigo porque sos una persona muy celosa, es porque te está diciendo, amigo, trabaja tu autoestima, porque esto nos va a ocasionar muchos problemas para relacionarnos. Y las personas no tienen este conocimiento. Por eso vemos hombres que agreden a mujeres, que como están enamorados de ella, pero eso no es un amor, porque tú no puedes amar a una persona si no te amas tú primero. ¿Por qué? ¿Por qué no es amor? Porque si tú quieres poseer a alguien a fuerza o que alguien obedezca porque a ti te gusta y pasan ese tipo de abusos, no es porque estés enamorado, es porque a fuerza querés que alguien llene ese vacío emocional que cargas desde tu infancia. Lo vamos a dejar hasta aquí porque el tema es muy extenso, pero si usted ya no quiere seguir viviendo, o sea, con ese tipo de situaciones y no llevar prácticamente una adultez después tóxica, hay que revisar el historial de su familia, cómo han sido los comportamientos de su familia. Si su familia prácticamente ha sido así de tóxica, pues
haga un análisis. Si usted ya está adulto, haga un análisis de todo lo que no aprendió de su papá y de su mamá. A su papá y su mamá respétenlo, porque prácticamente también han sido personas que han sufrido mucho y que han sido también víctimas de esos patrones. Entonces usted tiene que hacer un corte y de decir, bueno, me destruyeron el autoestima, voy a empezar a trabajar en ella. ¿Para qué? Para que usted empiece otra vez a recuperar su amor propio, que cuando venga alguien y lo quiera maltratar, usted le ponga límites. Así que eso sería todo por ahora. Bien, mal. Es un gran tema, ¿no? Sí, es un gran zafarrancho, pero es necesario. A mí me llama mucho la atención porque la gente a veces piensa que uno es tonto y uno no es tonto. De hecho, la gente que piensa que otra gente es tonta es porque en su casa le dijeron que era tonto. Sí, sí. Y a veces hay gente que lo ve a uno calladito, pero uno es muy terrible. Bueno, yo soy terrible y siempre lo he sido. Y siempre la gente me ha juzgado porque soy un niño terrible. Pero démonos cuenta que a veces las personas que juzgan a otras personas es porque llevan un bagaje de tareas. Y cuando ven a una persona que es independiente en el campo afectivo o también en el campo económico, o sea, que no te falta, o sea, tú crees tu prosperidad, o sea, tú eres independiente en todas estas áreas, o sea, que te genera tu propia estabilidad económica, estabilidad emocional, porque trabajas tu autoestima, entonces tú prácticamente te conviertes en un espejo para estas personas. ¿Qué dice esta persona? Yo no soy así de valiente como esta. Bueno, te está diciendo que en vez de que seas envidioso, trabajes la valentía y de que trabajes primero tu autoestima. ¿Para qué? Para que encontres valor, para que vos creas en ti mismo. Entonces, porque entiendo, una persona independiente en tu aspecto entiende que estas personas pasaron por maltratos, como esta persona también los pasó, porque ¿quién no ha pasado por maltratos en toda Latinoamérica? Todos los niños pasamos por ahí. Entonces entendamos que tenemos que hacer un trabajo de autoestima. ¿Para qué? Para creer que somos capaces de adquirir nuestra economía, para quitarnos ese bagaje emocional de patrones tóxicos, arcaicos, de generación en generación, y para que dejemos de relacionarnos con gente desde la toxicidad, sino que desde la sanidad. Muy bien, ¿vale? Es un solo zafarrancho, pero así pasa, Nea. ¿Ya me puedas hacer mi cafecito? Sí, vamos a hacernos el cafecito. Ok, quiéranse mucho, niños, porque si no se quieren ustedes primero es mentira que ustedes digan que quieren a la demás gente. Una persona que no se valora y no se respeta y se deja maltratar de otra persona, eso significa que usted no conoce el amor propio. Así que hasta la próxima. Adiós, cuídense. Adiós.